prohibir el uso de dispositivos móviles, eléctricos y o electrónicos a los electores durante el acto del sufragio en las juntas receptoras del voto y, a partir de las 17 horas y durante toda la jornada de escrutinio, a los miembros de las juntas receptoras del voto, excepto aquellos dispositivos que por naturaleza del proceso electoral son implementados y o utilizados por el Consejo Nacional Electoral. 5.2. Disponer a la Coordinación Nacional Técnica de Procesos Electorales y a la Dirección Nacional de Seguridad y Manejo Integral de Riesgos en el plazo de 3 días la elaboración de un protocolo con el objeto de establecer el procedimiento específico para el cumplimiento de la prohibición establecida en el numeral 5.1 del presente informe. 5.3. Disponer a la Coordinación Nacional de Desarrollo de Productos y Servicios de Informativo Electorales la difusión de la resolución que adopta el Pleno del Consejo Nacional Electoral por medios electrónicos, digitales y con los recursos que cuente tanto en el ámbito nacional como en el exterior, y en todos los medios de comunicación que se encuentren al alcance de las oficinas consulares del Ecuador en el exterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia. 5.4. Disponer a la Secretaría General del Consejo Nacional Electoral solicite la publicación de la resolución que adopta el Pleno del Consejo Nacional Electoral en el registro oficial. 5.5. Notificar la resolución adoptada por el Pleno del Consejo Nacional Electoral al Tribunal Contencioso Electoral, a las coordinaciones y direcciones nacionales, delegaciones provinciales, juntas provinciales y especial del exterior del Consejo Nacional Electoral. Lo suscribe la doctora Nora Guzmán, directora nacional de Asesoría Jurídica. Para su conocimiento y resolución, señora presidenta, señores y señores consejeros. Gracias, señor secretario. Estimados consejeros, tienen la palabra consejera Elena Nájera y luego consejero José Cabrera. Gracias, señora presidenta. Dos situaciones. Una, quiero elevar a moción que se divida esta resolución en dos partes. La una, en que solamente se trate la prohibición de tomar una fotografía o de llevar el instrumento electrónico hacia el bombo donde se va a elegir o se va a hacer el sufragio para que no se tome la fotografía. Y otra resolución que sea la que a partir de las 17 horas, que han incorporado eso al mediodía, y durante toda la jornada de escrutinio, que los miembros de las juntas receptoras del voto tampoco tengan que portar el dispositivo celular. Eso lo leo a moción, señora presidenta. Si es que cuento con la anuencia o el apoyo de los señores consejeros, así lo estoy definiendo pues, para que se proceda a realizar de esa forma. Gracias, señora consejera. Solo una inquietud para aclarar. ¿Dos resoluciones distintas o dos puntos diferentes en la misma resolución? Porque tendríamos que poner la misma argumentación en todo y sería repetitivo. No, señora presidenta, es muy diferente porque el prohibir que la ciudadanía lleve el móvil o lleve un dispositivo que permita tomar una foto al voto es argumentos totalmente diferentes a que las juntas, los miembros de las juntas receptoras de voto no cuenten con el dispositivo a partir de las 17 horas. Son dos cosas diferentes. Por eso es que determino que sean dos resoluciones, señora presidenta. La una que se refiere a que la ciudadanía tiene la prohibición y la otra es a los miembros de las juntas receptoras de voto. Ha sido aclarada mi inquietud por parte de la señora consejera Elena Nájera y consulto a la sala si tiene apoyo a la moción. No tiene apoyo a la moción, señor secretario, y doy paso al pedido de palabra del consejero José Cabrera. Gracias, señora presidenta, señor vicepresidente, señora consejera. En el informe jurídico puesto en conocimiento se recomienda prohibir el uso de dispositivos móviles eléctricos y o electrónicos a los electores durante el acto de sufragio en las juntas receptoras del voto y a partir de las 17 horas y durante toda la jornada de escrutinio a los miembros de la junta receptora del voto, excepto aquellos dispositivos implementados y o utilizados por el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, con la finalidad de que los miembros de las juntas receptoras del voto cuenten con las herramientas necesarias para efectuar el escrutinio a más de las que sean proporcionadas por esta entidad electoral, sugiero sustituir el numeral 5.1 de dicho informe por el siguiente. 5.1. Prohibir el uso de dispositivos móviles eléctricos y o electrónicos
a los electores durante el acto de sufragio en las juntas receptoras del voto y a partir de las 17 horas y durante toda la jornada de escrutinio a los miembros de las juntas receptoras del voto, excepto a uno de sus integrantes para que pueda realizar las operaciones matemáticas necesarias para llenar las actas de escrutinio. Es mi propuesta, señora presidenta, si es que tengo el apoyo. Apoyo la moción del consejero Cabrera. Tengo también el apoyo del consejero vicepresidente Enrique Pita. Señor secretario, proceda a tomar votación por la moción presentada del consejero José Cabrera. Gracias, señora presidenta. Conforme a su disposición, procedo a tomar votación de la moción presentada por el señor consejero José Cabrera, la misma que ha sido respaldada por la señora presidenta Diana Tamain y el señor vicepresidente Enrique Pita. Doctora Elena Nájera, su voto, por favor. Toda vez que todo lo que están armando es inconstitucional, ilegal y arbitrario y que viola el principio de igualdad ante la ley, y la verdad es que deberían nomás ustedes poner esto ya antes de venir al pleno, porque siempre están de acuerdo los tres ahora. No sé por qué no se ahorran este mal momento, y mi voto es en contra. Gracias, señora consejera. Ingeniero José Cabrera, su voto, por favor. Proponente a favor del señor secretario. Gracias, señor consejero. Ingeniero Enrique Pita, su voto, por favor. A favor. Gracias, señor vicepresidente. Ingeniera Diana Tamain, su voto, por favor. A favor. Gracias, señora presidenta. Me permite informar al Pleno del Consejo Nacional Electoral que con un voto en contra y 3 votos a favor se aprueba la moción propuesta por el señor consejero José Cabrera. Gracias, señor secretario. Se acoge la moción presentada por el señor consejero José Cabrera y se procede a tomar votación si no hay observaciones respecto al informe de la Dirección Nacional Jurídica. Gracias, señora No hay presidenta. observaciones, señor secretario, proceda a tomar votación. Gracias, señora presidenta. Procedo a tomar votación por el informe y la moción aprobada. Doctora Elena Nájera, su voto, por favor. Gracias, señor secretario. El día de ayer llegó el informe jurídico simplemente prohibiéndosele a los ciudadanos que porten un dispositivo electrónico a donde van a sufragar o a rayar su voto. Hoy, a las 14 horas, con 11 minutos, cambian. Y no contentos con lo que van a hacer, agregan una ilegalidad más. Y ojalá que ya se desprendan de esta inmunidad para que la Asamblea Nacional ya actúe en contra de los actos de ustedes bochornosos. Por otro lado, solicité a la señora presidenta, y claro que es más o menos hacer intenciones esta consejera para que sea escuchada, pero no lo es, que esta sesión se la realice el día de mañana con presencia de medios de comunicación, con presencia de actores políticos, porque son ellos los que van a estar afectados o beneficiados con estas medidas. Tampoco. También hice un trabajo en la mañana con el equipo, haciendo observaciones, indicándoles que estos informes jurídicos dan vergüenza. El primer informe jurídico tenía como antecedentes, ojo, no normas constitucionales y legales en las que determina que la Constitución prohíbe y señala que el voto es secreto, este voto no es público. No lo tomaron ahí como base, sino el informe reservado del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, Dirección de Inteligencia, anexo, Sumisión del poder civil al poder militar. Luego un informe secreto de inteligencia, sí, es alerta, Y luego un informe de la Policía Nacional, que ese sí me lo han hecho llegar, que yo siento vergüenza de cómo se ha hecho este informe. Sin embargo, en horas de la mañana, un grupo de ciudadanos redactó un buen documento con base legal, sin compromiso, juristas, y no fueron tomados en cuenta ninguna observación. Interesante el documento. Y yo sí lo leí, pero les pregunto a ustedes si lo han leído. Ninguno de ustedes. Porque hasta los insultos a esta consejera les dan redactando. Y motivación va en el sentido de que la transparencia
es de todos los días. No ir a visitar a Carondelet para recibir órdenes. Y esta consejera no lo hace. Uno de los pedidos que ha realizado el gobierno al CNE y que lo hizo público su actual ministro de gobierno es que el Consejo Nacional Electoral prohíba a los sufragantes el uso de celulares al momento de ejercer el derecho al voto. Situación que no es más que otro distractor al que nos tienen acostumbrados y que oculta el descarado incumplimiento del artículo 93 del Código de la Democracia. Agenciosos los veo, no hicieron ninguna resolución de un artículo 93 que esté en la ley. Y ahora sí, sacan una resolución acomodándole. Están muy comprometidos, ustedes se nota. Con el silencio y la complicidad de los consejeros de mayoría de este pleno, que están bien identificados. Dicha arbitrariedad incurrió el presidente candidato al no solicitar licencia para la campaña electoral de primera vuelta que se realizó desde el 5 de enero hasta el 6 de febrero pasado. A diferencia de la licencia obligatoria, prohibir el uso de dispositivos móviles electrónicos eléctricos a los electores durante el acto de sufragio y a los miembros de las juntas receptoras del voto durante toda la jornada de escrutinio a partir de las 17 horas amerita una reforma legal, no un mero acto administrativo, como el que se pretende aprobar hoy en la sesión del Pleno de este órgano electoral. El artículo 62 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 10 del Código de la Democracia establecen que las personas gozan de igual derechos políticos y tienen un derecho al voto universal, igual, directo, secreto y escrutado públicamente. Desde el 2018 hasta la actualidad, bajo su administración, señora presidenta, se han hecho evidentes innumerables casos en los que los sufragantes tomaban la fotografía de su voto y a nadie le importaba. No se les ocurrió eso en las mesas de seguridad electoral, porque de lo que recuerdo, la escalada de violencia que ha incluido asesinatos y atentados contra sus candidatos y dignatarios de elección popular en funciones, viene desde el año 2019. ¿Por qué en tantos años no se plantearon una reforma legal en este sentido, que cumpla con los tiempos establecidos en el artículo 7 del Código de la Democracia? Y pretendan ahora, mediante un acto administrativo, tomar una decisión que a todas luces amerita una modificación legal. No puede ser que con esa misma decisión este informe jurídico se contradiga al argumentar que busca garantizar por un lado el secreto del voto y por otro bloquear la segunda condición del artículo 62 de la Constitución y el artículo 10 del Código de la Democracia. Es decir, que debe ser escrutado públicamente. ¡Qué ironía! Pero que resulta que es la misma directora que tantas veces ha generado informes jurídicos a la carta quien suscribe este documento, por orden de su asesora, señora presidenta, que no la relevo de responsabilidad. Esta decisión implicaría también una contradicción con los parámetros de seguridad implementados por el propio CNE, como son los códigos QR de las actas de escrutinio, los que pueden leerse únicamente con teléfonos celulares y que representan una certeza, no solo para los delegados de las organizaciones políticas, sino también para los propios miembros de las juntas receptoras del voto, en la medida en que pueden verificar si los que suscribieron coinciden con lo que se sube al sistema informático. Por ello, justamente, me he permitido elaborar una línea de tiempo para que la ciudadanía conozca cómo es que los consejeros de mayoría pretenden aprobar este informe jurídico 041 DNAJ-CNE-2025, con base a consideraciones de carácter coyuntural, que estarían respondiendo a presiones externas del poder de turno, más que por aspectos técnicos para perfeccionar el ejercicio del sufragio de las y los ecuatorianos, porque han echado al tacho de la basura un proyecto de reglamento bien elaborado por juristas con experiencia que forman parte de un colectivo ciudadano electoral que fue entregado el día de hoy en el Consejo Nacional Electoral. ¿No dicen que el CNE es de puertas abiertas? Falso de falsedad absoluta. Apenas 5 días después de la primera vuelta electoral, el ministro de Gobierno, el señor José de la Gasca, el 14 de febrero ya dio a conocer al país la intención de que el CNE prohíba el uso de celulares en los biombos de votación. Posteriormente, el 25 de febrero de 2025, fue el propio presidente Noboa quien insistió en este pedido a esta autoridad electoral. 3 días más tarde, el 28 de febrero, la presidenta del CNE y el consejero José Cabrera se reunieron con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para, según notas de prensa, recibir información que argumentaba esa solicitud, lo cual es ya costumbre y resulta grave el frágil sometimiento de la autoridad civil a la militar, lo cual en estados democráticos es al revés, pero el desconocimiento de sus roles les hacen cometer crasos errores.
Una semana después, el 7 de marzo, se conoce el informe de la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional y el informe reservado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Curiosamente, en este informe jurídico enviado hace pocas horas, se excluye mencionar el informe secreto del Centro de Inteligencia Estratégico, CIES, que dice una alerta. Y cuando les pido que me hagan llegar el informe reservado, muy maliciosamente, y conmigo no se pongan en el ping-pong del presidente con el señor alcalde, Aquiles Álvarez, me dicen que previo a entregarme la información, y yo quiero que en este momento, señora presidenta, usted me presente dónde usted suscribió un informe de confidencialidad y el consejero Cabrera con Fuerzas Armadas. ¿Dónde está ese informe? Porque previo a entregarme el informe confidencial, ya lo conocía el jefe de despacho de la señora presidenta, ya lo conocía su asesora, pero a esta consejera me envían este acuerdo de confidencialidad que yo lo firme, firmado por la presidenta. A usted le digo, señora presidenta, póngame atención, por un mero sentido de respeto. Pero lo que natura no da, Salamanca no quita. Y me ponen una reserva, acuerdo de reserva y no divulgación, pero no solo para el informe del CIES y del Comando Conjunto. Me ponen para todo lo que esta consejera conozca. Ridículo. Esto resulta ridículo, antojadizo y burlesco. Así tratan a una consejera. Pero cuando vienen las misiones, ¡ay sí! Parecen mansas palomas. Finalmente, el documento remitido por la Policía Nacional es el único insumo con el que la Directora Nacional de Asesoría Jurídica del CNE argumenta las recomendaciones de su informe jurídico número 041. El documento policial detalla que en Monte Sinaí, sociovivienda en 2 sectores de Nueva Prosperina, así como en el mercado Sauces 9 de la ciudad de Guayaquil, se ha evidenciado que se han forzado a ciudadanos y comerciantes a participar en actividades y campañas y movimientos políticos. Sin embargo, estos hallazgos solamente en la provincia del Guayas. Y el informe jurídico recomienda prohibir el uso de dispositivos móviles, eléctricos y o electrónicos a los electores durante el acto del sufragio en la Junta Receptora del Voto. Y a partir de las 17 horas y durante toda la jornada de escrutinio a los miembros de las Juntas Receptoras del Voto, excepto aquellos dispositivos que por la naturaleza, ¿cuál naturaleza? Lo que dijo ahorita el consejero Cabrera, que uno solo va a tener un dispositivo y utilizados por el Consejo Nacional Electoral. Disponer a la coordinación técnica de procesos electorales, eso dice el informe, y a la Dirección Nacional de Seguridad y Manejo de Riesgos, en el plazo de 3 días, elabore un protocolo legal. ¿Usted va a elaborar un protocolo ilegal? Y eso les hice observaciones en todo el texto. No lo tomaron en cuenta, porque yo sí hago un ejercicio democrático y descuento mi sueldo, no es que vengo solo acá para la foto. En este contexto, los consejeros y ciudadanía, es claro que el Consejo Nacional Electoral no puede resolver algo de manera discrecional, ya que el informe pericial se refiere únicamente a sectores de la ciudad de Guayaquil, pero no de otras ciudades de las provincias, donde la incidencia del crimen organizado también es significativa. Y además, si tienen todo este conjunto de situaciones, ¿por qué no van a la fiscalía pues, y presentan las denuncias respectivas? Eso es obligación de todo ciudadano ecuatoriano, civil o militar, o policial. Señora presidenta, el punto del orden del día con el que fuimos convocados hace mención a 3 informes de las entidades de inteligencia, uno de la Policía Nacional, otro del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y un tercero del Centro de Inteligencia Estratégico CIES, que quede claro. De estos 3 documentos en el informe jurídico 041 solamente se aborda el informe de la Policía Nacional. ¿Por qué las conclusiones de esos informes no han sido socializados con esta consejera? Respetando, obviamente, el protocolo para el manejo de este tipo de información, la reserva. ¿Cómo no se me hace llegar con ese carácter de reserva? Usted me viene a milanar aquí con un informe de confidencialidad. ¿Se ha creído, señora presidenta, más respeto? ¿O sigue convertido en el cadáver, como dijo Roberto Aguilar? Pregunta que queda en el ambiente y que crean más dudas que certezas sobre las supuestas buenas intenciones de esta decisión. Quiero recordarle que esta consejera siempre estará a favor de cualquier decisión que garantice la transparencia del proceso electoral. Y yo sí iba a votar a favor
de que se prohíba el uso de dispositivos electrónicos, eléctricos y no sé cuánto. Y ojalá no les quiten a las personas que llevan audífonos también, porque son dispositivos electrónicos. Redacten bien, por favor. Ya tienen que retirarse de aquí y no saben redactar. Porque entonces nadie que use dispositivos en los oídos puede ir porque también son electrónicos. Por esto, consigno mi voto en abstención. Gracias y procedo a retirarme porque ya cansa. Gracias, señora consejera. Ingeniero, Pero las procedo. groserías del consejero Pita, Por favor. por YouTube. Consejero José Cabrera, su voto, por favor. Gracias, señor secretario. Conforme lo establecido en el artículo 219, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 25, numeral 1 y 3 del Código de la Democracia, al Pleno del Consejo Nacional Electoral le corresponde organizar, dirigir, vigilar y garantizar de manera transparente y eficaz los procesos electorales y resolver en el ámbito administrativo los asuntos que sean de su competencia. Mediante oficio número PN-CG-2025-0260-O, fechado 8 de marzo de 2025, el general de distrito Víctor Hugo Zárate Pérez, comandante general de la Policía Nacional del Ecuador, puso en conocimiento de la presidenta de este órgano electoral el informe número PN-DAO-DESP-2025-0009-INF, emitido por la Dirección General de Inteligencia Policial, a través del cual se informa sobre presuntos actos irregulares que comprometerían la integridad y seguridad del proceso de elecciones generales 2025. Debo señalar también que en días anteriores a todos los integrantes del Pleno del Consejo Nacional Electoral fuimos invitados por el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a una reunión de trabajo en la que se informó sobre presuntos actos tendientes a coaccionar a los ciudadanos en el ejercicio de su derecho al sufragio. Es importante mencionar que este órgano electoral debe adoptar todas las medidas que permitan garantizar procesos electorales transparentes, seguros y que materialice el ejercicio del voto en forma secreta. Al respecto, el artículo 6 del referido código establece que la función electoral tiene como finalidad asegurar que las votaciones y los escrutinios traduzcan la expresión auténtica, libre, democrática y espontánea de la ciudadanía, y que sean el reflejo oportuno de la voluntad del electorado expresada en las urnas por votación directa y secreta. Con base en lo expuesto y con sustento en el informe emitido por la Dirección General de Inteligencia Policial, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica pone en nuestro conocimiento el informe a través del cual recomienda prohibir el uso de dispositivos móviles eléctricos y o electrónicos a los electores durante el acto del sufragio y a partir de las 17 horas y durante toda la jornada de escrutinio a los miembros de las juntas receptoras del voto, esto con el fin de proteger a los ciudadanos de posibles presiones externas que pueden influenciar en el ejercicio del voto o la realización del escrutinio. La recomendación efectuada bajo ningún concepto ha de entenderse como un limitante para que los delegados de las organizaciones políticas puedan realizar control electoral, ya que el mismo fortalece la transparencia de los procesos eleccionarios. Ni tampoco constituirá restricción alguna para que los medios de comunicación y observadores nacionales e internacionales puedan desarrollar con normalidad sus actividades. Por las consideraciones expuestas y al ser nuestro deber implementar las medidas administrativas que garantice un voto secreto y seguro, consigno mi voto a favor de las recomendaciones emitidas en el informe que ha sido conocido en este punto del orden del día, con los cambios propuestos al mismo. Gracias, señor secretario. Gracias, señor consejero. Ingeniero Enrique Pita, su voto, por favor. Del informe emitido por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, se ha puesto en conocimiento de este órgano electoral el análisis de los informes emitidos por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y por la Policía Nacional del Ecuador, sobre el cual me permito indicar lo siguiente. La Constitución de la República del Ecuador garantiza el voto secreto
Aquello tiene como objetivo que los electores puedan expresar este derecho democrático con independencia y sin influencia, coacción o represalias de agentes externos. Los informes emitidos por el Comando Conjunto de Fuerzas Armadas y por el Director Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional del Ecuador manifiestan que han existido denuncias y verificaciones en sitios que evidencian que grupos de delincuencia organizada han realizado y generado actos de intimidación, temor y violencia en contra de los electores. Bajo este escenario, el uso de dispositivos móviles, eléctricos y electrónicos en el momento de emitir el voto pone en riesgo la garantía del principio al cual hemos hecho referencia, además de vulnerar otros derechos fundamentales relacionados con la participación política y el derecho a la privacidad. En efecto, la emisión del voto es un sistema democrático, es uno de los pilares fundamentales del ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos. De ahí que el respeto al voto secreto es crucial para el buen funcionamiento de la democracia y su protección es responsabilidad de todos los actores involucrados en el proceso electoral, incluido y principalmente este órgano electoral. En consecuencia, y bajo este contexto, prohibir el uso de dispositivos móviles, eléctricos y electrónicos en el momento de emitir el voto secreto en Ecuador es una medida necesaria para garantizar la integridad y la confianza en el proceso electoral. Con esta acción se protegen los derechos fundamentales de los votantes, se promueve una participación política libre, secreta y sin coacción, en armonía con los principios democráticos y los estándares internacionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, que establece que el voto debe ser secreto y realizado sin intimidación. Por lo antes expuesto, consigno mi voto a favor de prohibir el uso de dispositivos móviles, eléctricos o electrónicos a los electores durante el acto de sufragio en las juntas receptoras del voto y a partir de las 17 horas y durante la jornada de escrutinio a los miembros de las juntas receptoras del voto, excepto a uno de sus integrantes para que puedan realizar las operaciones matemáticas necesarias para el correcto llenado de las actas de escrutinio. Gracias, señor vicepresidente. Ingeniera Diana Tamaín, su voto, por favor. La Constitución, en su artículo 62, señala que las personas tienen derecho al voto universal, secreto, igualitario, directo y escrutado públicamente. La fuerza pública ha hecho conocer mediante informes a este Consejo Nacional Electoral que el pasado 9 de febrero existieron casos en los que la ciudadanía fue presionada y amenazada para ejercer su voto por una postura, y para dejar fe de aquello se le solicitó al elector una grabación o fotografía a través de sus dispositivos electrónicos como prueba de la opción elegida en la papeleta, violando así el principio constitucional del secreto al voto. De esta forma, como ente encargado de organizar, dirigir, vigilar y garantizar de manera transparente los procesos electorales, convocar elecciones, realizar los cómputos electorales, proclamar los resultados y posesionar a los ganadores de las elecciones, tenemos la obligación de garantizar que los comicios generales 2025, segunda vuelta, se desarrollen de forma libre y transparente, y que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto en forma secreta y sin ningún tipo de intimidación, pero sobre todo garantizando su integridad física y su seguridad. Así como en el proceso electoral de 2021, en el que el mundo atravesaba una pandemia, este órgano electoral, en aras de cuidar la salud y la vida de los ecuatorianos, implementó medidas que garantizaron el efectivo ejercicio del derecho al voto. Ante la amenaza inminente del que se ha puesto en conocimiento del CNE, no podemos dejar pasar por alto las alertas que puedan afectar la salud de la democracia, por lo que las medidas a adoptarse evitarán coerciones provenientes no solo desde el ámbito delincuencial, sino también desde el laboral o cualquier otro tipo de relación de poder que se pueda ejercer sobre otras personas. Así garantizaremos un voto libre y secreto. Es necesario recalcar, ecuatorianas y ecuatorianos, que esta resolución aplica únicamente para los electores al momento de ejercer el sufragio en el biombo y para los miembros de las juntas receptoras del voto al momento de realizar el conteo de los votos. Esta resolución no prohíbe, repito, no prohíbe, para los que no entienden o no quieren entender, que las y los delegados de las organizaciones políticas
los representantes de los medios de comunicación y los observadores nacionales e internacionales puedan registrar audiovisualmente la jornada de votación y el proceso de escrutinio. Además, queda claro que la ciudadanía y los delegados de las organizaciones políticas podrán fotografiar el acta de conocimiento público, el acta de resultados de conocimiento público. Y de la misma forma, en ningún momento se restringe el derecho que tienen los delegados de las organizaciones políticas de recibir una copia de esta acta que será entregada por parte de los miembros de las juntas receptoras del voto y que recibirán para activar con los recursos de los que consideren pertinente, pues es un documento oficial válido para el mismo. Es lamentable que existan personas que pretendan mancillar y deslegitimar el trabajo del Consejo Nacional Electoral, generando desinformación a través de documentos que este Pleno no ha tratado todavía. Ninguna de las amenazas, quiero expresar públicamente, ninguna de las amenazas de las cuales hemos sido víctimas en estas últimas semanas, mediante o por las redes sociales, nos impedirá que trabajemos bajo los principios de transparencia en la defensa de las y los ecuatorianos y los principios democráticos reconocidos en la Constitución. Dicho esto, expreso mi voto a favor de aprobar las recomendaciones señaladas en el informe jurídico y de esta manera asegurar el principio constitucional de la ciudadanía de expresar su voluntad soberana por medio del voto popular, igualitario, directo y secreto. Tengan la certeza que este CNE reconocerá y hará respetar cada uno de los votos depositados en las urnas por las y los ecuatorianos. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Me permito informar al Pleno del Consejo Nacional Electoral que con 1 abstención y 3 votos a favor se aprueba el presente informe de conformidad a la moción aprobada. ¿Tienes un proyecto, una empresa y no sabes cómo registrar tu marca? ¿Quieres patentar un producto? ¿Realizar tu creación intelectual? Aquí te asesoramos. Mi nombre es Tulio Camilo Bustos Peñarreta, abogado, especialista en Derecho de Propiedad Intelectual y el registro de marcas y de tu creación intelectual. Este mensaje va dirigido a todos los empresarios, emprendedores, artistas profesionales, creadores y desarrolladores cibernéticos. Protege tu marca, tu producto, solamente por interno y únicamente a mi número en la plataforma de WhatsApp.